Hola, hola, bienvenidos a este live. Este será un live de un tema que yo lo veo todas las semanas en el programa de Plenitud Emocional. Y se llama este live que voy a compartir con mi querida Rosetta, Sal de la ansiedad y siente paz, sanando tu niña interior. Y yo te puedo decir, y vas a aprender en este live, de la ansiedad desde la percepción y desde la mirada de la niña interior. ¿Qué es lo que hace que ocurra y que al día de hoy nos genera ansiedad o nos genere taquicardia, incluso ataques de ansiedad? Vas a aprender herramientas, vas a aprender a conocer desde el inconsciente de qué es lo que te está disparando y qué hace que al día de hoy estés experimentando esa ansiedad. Pero yo sobre todo quiero decirte algo, para que el ego no te haga quitar o perder la esperanza. Una vez escuché a una especialista que decía, tienes que aprender a convivir con la ansiedad, y es una mentira. No tienes que aprender ni a aceptar ni a aprender a convivir con la ansiedad. La ansiedad sí se sana en diferentes capas de cebolla. Con la metodología que he creado, que es la metodología de plenitud emocional, ¿ok? Esa metodología de plenitud emocional va a la raíz, y cada vez que logras reconocer que ya no eres la niña de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12 años que está en un momento o que vivió un momento wow de descubrimiento en su infancia, que es un momento de alto impacto en la infancia, y que al día de hoy como adulta eso ya no es real, y ya comienzas a través de ese cambio de conciencia y de ese cambio de percepción de tu niño interior, ya comienzas a saber que ya no eres la niña de 5 o 6 años que no tenía recursos, que no sabía cómo gestionarlo. Y el tema para mí de la solución con la ansiedad es que pases realmente de ser la niña a la adulta amorosa y sea la adulta quien gestiona y cambia la percepción a la niña interior para volver a la paz. Y yo te quiero decir, voy aquí a invitar a mi querida Rosetta, déjame invitar a mi querida Rosetta, yo te quiero decir que, por ejemplo, en este proceso de plenitud emocional, que es lo que enseñamos, bueno, ahí estoy invitando a mi querida Rosetta, pero no sé por qué invité. Ok, en este proceso de plenitud emocional, yo te puedo decir que, por ejemplo, hace unas semanas comencé a experimentar taquicardia con tan solo ver en una persona unas señales de sus reacciones. Y de repente cuando ya me quedé a dormir, yo dije, no me puedo dormir con esta sensación de taquicardia y realmente quiero saber qué es lo que me generaba esta sensación como de demasiada y demasiada ansiedad. Y cuando me di cuenta dije, quiero verla, que es lo que enseñamos en el programa de plenitud emocional, que es Sana la niña interior. Me di cuenta inmediatamente que me llevó a los 5 años, esta persona hace unos gestos que son los mismos gestos que vi a mi papá cuando yo tenía 5 años, y después de hacer esos gestos mi papá golpeó a mi mamá. Claro, cuando yo veo esos gestos a esta persona que eran medios bruscos, enseguida me llevó a vivir una experiencia de 5 años, y a nivel inconsciente, mi inconsciente pensaba que estaba en los 5 años. Mi inconsciente no pensaba que estaba yo en la adulta hoy de 38 años. Entonces, en el momento que cambié la percepción, inmediatamente se me fue así la sensación de ansiedad, así. Por eso te quiero decir que la ansiedad sí se sana cuando tú logras conocer tu historia, conocer y conectar a tu niña interior. Cuando tú logras conectar con tu niña interior, cuando tú logras cambiar la percepción de tu niña interior, sí se sana la ansiedad. Y mira, como de repente, yo que soy una experta en esto, solo lo vi y se fue. Fue la sensación de ahogo, la sensación de taquicardia, la sensación de nervios, una sensación de que algo malo va a pasar, porque la ansiedad es un peligro, posible peligro que en teoría va a pasar, que no es real al día de hoy, no lo es, pero es un posible peligro que tu inconsciente dice, porque está dominada por la niña interior herida. Y si no es la adulta amorosa que cambia la percepción, te sumas a ese, te sumas a esa vivencia imaginaria de que hay un posible peligro, pero no hay. Y no me quiero adelantar a todo lo que voy a vivir con mi querida Rosetta aquí, que la estoy invitando, pero no logro. No sé, mi querida Rosetta, te estoy invitando, pero no logro. Te envío invitación, dice invitado, pero no sé. Ahí estamos. Yes. Hello. Hello, Hello. espérate, pensé que esto estaba bien puesto. Ya voy. Tranquila. Hello. Hola, mi querida Rosetta, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Gracias. Ya estamos en ¿cómo se dice? Ya estoy, pero yo ya estoy explayada porque
y ya comencé. Y es lindo este tema de la ansiedad porque le explicaba un caso a Rosetta como la semana pasada, primero que es un tema que lo trato todas las semanas en el programa de plenitud emocional, y explicaba, por ejemplo, la semana pasada cómo una persona y vi gestos como muy bruscos, groseros, mi percepción, ¿no? Y de repente me sentía muy nerviosa, una sensación como de un miedo que no sabes lo que va a pasar, porque esa es la sensación de la ansiedad, no, Exacto. no sabes lo que va a pasar, sientes una sensación de que hay un posible peligro, pero no tomas conciencia. Y entonces daba una pequeña introducción para de ahí meterme en contenido del live que vamos a hacer de valor, mi querida Rosetta, y le decía que en ese momento antes de irme a dormir, yo decía, a ver, quiero verlo, ¿qué es lo que me ha generado esta sensación de ansiedad? Y en ese Claro. momento, yo dije, a ver, ¿qué es lo que me generó? Y me fui a indagar, 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 y de repente dije, wow, eran los gestos bruscos de esta persona. Y cuando me lleva a los 5 años, donde está mi papá, hace esos gestos bruscos y golpea después a mi mamá. Y claro, en ese momento que dije, wow, lo vi, comprendo que esta persona no es mi papá, yo no soy la niña de 5 años, yo soy la adulta de 38 años, mi niña interior todo está bien, o sea, se me fue así. Y entonces lo que yo Claro. quería empezar en ese live, mi querida Rosetta, es enseñando que la ansiedad sí se sana, la ansiedad sí se gestiona y sí llega a la calma. No te tienes que acostumbrar a vivir con la ansiedad y como que la ansiedad no se sana. Es una mentira. Si has escuchado eso, quiero decirte que hay una metodología de plenitud emocional, como lo que da mi programa de plenitud emocional, que ayuda a cientos de líderes en el habla hispana a salir de la ansiedad para sentir calma. Y sobre todo, en cualquier momento sepas cómo liderar esa emoción y pueda venir la calma a ti a través de la adulta amorosa que gestiona esa niña interior. Y desde aquí, ¿cómo estás, mi querida Rosetta? Y empezamos. Excelente, bien. Primero que todo, saludarte a ti y a todos, pero Johanna, yo no te veo. Tú no me ves, yo sí te veo súper bien, Yo, bella, yo, como yo sí me, siempre. gracias, mi amor. Yo sí me veo a mí, pero a ti veo pantalla negra. Los Y espíritus en antes chocarreros. yo te estaba viendo, y en antes sí te veía. Cuando estabas full, cuando estabas sola, Ajá. te veía Yo, perfectamente. Y ahora que me conecté, ahora que o nos ven sea, que nos a ambas. enlazamos, Las personas dicen que nos vengan a ambas. A lo mejor es algo en tu... En, perfecto. yo te veo perfecto y estoy aquí contigo re lindo en este live de valor que quise traer porque Ok. es de todas las semanas. Mientras vas arreglando, si quieres la cámara, yo voy contando un poco. ¿Te parece? No, ya yo estoy perfecta. Ya yo estoy aquí ¿Ya instalada. me ves? Yo me parqué. No, a ti no te veo, pero yo me parqué y ya estoy aquí listísima. Pero no me ves en este momento, no me ves. No, Y, no, me y veo a puedes... mí solamente. O sea, cuando estabas tú sola, sí te veía. Y tan pronto nos anclamos, tan pronto nos conectamos, o sea, aquí las dos, nada más me veo a mí, no te veo a ti. Pero si la gente dice Que sí, nos que ven sí a nos ve, ambas. está perfecto, no pasa nada, yo te escucho. A ver. Vale. Arrancamos de una vez saludando a todos, agradeciendo Agradeciendo su a todos. tiempo, agradeciendo su tiempo, agradeciendo su presencia virtual en Así es, esta conversa amena, que es lo que se busca así aquí, es. básicamente para nutrirnos, para transformar nuestras vidas gracias a ese conocimiento y esas herramientas Ujú. de valor que brinda para la vida nuestra querida Johanna Cedeño, máster en bioneuroemoción, también mentora de plenitud emocional, que tiene este programa maravilloso Ay, sí, del que yo he sido lindo. parte y que próximamente ustedes también pueden formar parte para poder transformar su vida y vivir plenamente, ¿ok? Así que vamos a darnos cuenta ya, poco a poco nos hemos dado cuenta cómo diferentes aristas o aspectos de nuestra vida están correlacionados con las heridas de la infancia o ese Total. niño interior herido. Y uno de esos es el principal, ¿qué te puedo decir? El principal aspecto que en alguna ocasión hemos vivido, ya sea nervios, ya sea inseguridad, ya Ujú. sea miedo o hasta la ansiedad, Total. ¿ok? Y aquí eso es lo que se busca, cómo obviamente poder, ¿sabes, no? Erradicar la ansiedad y sintiendo paz, sanando al niño interior.
interior. Y quiero arrancar, mi querida Johanna, con que tú nos expliques a todos cómo se origina la ansiedad. Mira, es bastante interesante porque es muy amplio, pero quiero como que resumirlo, porque con esto me puedo pasar 9 horas, 8 horas dando un taller solo de ansiedad, que es una de mis grandes especialidades. Pero te voy a explicar de una manera muy sencilla y a la raíz, porque nuestra gran diferenciación en el programa de plenitud emocional es ir a la raíz y sanar y cortar desde la raíz y desde ahí aprenderlo a gestionar. Y a lo largo de mis experiencias, la ansiedad se origina en un momento wow de descubrimiento en la infancia. ¿Qué es un momento wow de descubrimiento en la infancia? Es un momento de alto impacto en la infancia que nuestro niño interior lo vivió. Y este momento wow de descubrimiento en la infancia es un momento por lo general que se dio de los 0 a los 12 años. Porque después de los 12 años ya es un replay de lo que hemos vivido en la infancia. Por eso que la niña interior saca muchas máscaras y es la típica rebeldía, la rebeldía de la adolescencia que has escuchado mi querida Rosetta por ahí, ¿ok? Entonces no es rebeldía, es que la niña interior ya dijo, tengo que aprender a sobrevivir y subsistir y tengo que sacar máscaras sí o sí. Entonces, entre esos 0 a 12 años, los momentos de gran alto impacto, e inclusive voy a decir parte de la adolescencia, ¿ok? Que a veces es una réplica de la infancia, esos momentos de alto impacto en la infancia, que pudieron haber sido uno, mi querida Rosetta, pudieron haber sido 2, 5 o 10, que también pasa, ¿ok? En ese momento hubo descubrimiento, la niña interior vivió un choque, vivió una escena concreta que generó miedo, tanto miedo, no supo cómo gestionarlo y después volvió a suceder y se acumuló otro miedo y que no supo cómo gestionarlo. Y la ansiedad, en palabras muy cortas y muy sencillas, es la acumulación de un miedo de una niña interior tras otro miedo vivido en otra escena, tras otro miedo en otra escena vivida, tras otro miedo en otra escena vivida. Entonces, es la acumulación de un miedo tras otro miedo tras otro miedo que se convierte en una ansiedad. Y puede ser que lo que viviste en un gran momento de gran alto impacto, como por ejemplo yo que vivía a los 5 años viendo el golpe de mi padre hacia mi madre, que me dejó como en shock, todo lo que se grabó ahí, los gestos antes del golpe, lo que escuchó mi niña interior, lo que sintió mi niña interior, la ropa, o sea, mi niña interior solo tenía un panty, imagínate. O sea, el frío de ese momento, el calor de ese momento, el ruido del carro, el gesto a lo mejor de mi papá, que más descanse, que lo amo con mi vida también, que he hecho un proceso de perdón y sanación, que eso es importante para poder avanzar en la vida. El gesto duro, la violencia, antes del golpe, el golpe per se, a lo mejor mamá caída, el llanto a lo mejor, que es lo que fui yo armando esa escena, todo eso se había quedado grabado, se graba en el inconsciente para explicar, y de repente, cuando tú eres una adulta, cualquiera de esos disparadores emocionales o detonadores que tuvieron en esa escena en el momento de descubrimiento, tú los vuelves a escuchar hoy como adulta, pero tú no eres consciente que sucedió, bajo mi ejemplo, a los 5 años, pero simplemente te genera una sensación de ansiedad, como que te ahogas, una sensación como se te aflige el pecho, que algunos fumarán, ¿ok? Otros a lo mejor beberán alcohol. Otros simplemente sienten la ansiedad y sienten como, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y no comprendes de dónde viene. Entonces, eso es primero una forma que se formó en el momento wow descubrimiento. Por eso es importante ir a conocer dónde se originó la ansiedad para ir a gestionar la ansiedad. ¿Dónde también un segundo punto, mi querida Rosetta, donde se pudo haber gestionado la ansiedad? En el vientre materno de mamá. Si mamá en el vientre materno durante su embarazo, que también fue mi caso, durante su embarazo, y lo veo mucho esto, mi querida Rosetta, porque lo veo semana a semana en los programas de plenitud emocional que doy. Si mamá en el vientre materno experimentó mucho miedo, experimentó mucha ansiedad, eso quedó grabado en la memoria celular de nosotros. Y ahora, si en el momento del parto, mi querida Rosetta, que el momento del parto y el momento del vientre materno, científicamente comprobado, forma el 50% de la personalidad del ser humano, Wow. si en el vientre materno, el momento del parto, mi querida Rosetta, mamá, como también fue mi caso, ansiosa, mi hija se va a morir, nadie me atiende, o sea, toda esa ansiedad se va grabando en la memoria celular. Dar vida es ansiedad, sacar nuevas cosas es ansiedad. O sea, por ejemplo, yo no comprendía cómo sacar un nuevo proyecto, yo que saco muchos proyectos, me generaba tanta ansiedad.
¿Me explicó? Y era Claro. porque es una memoria que queda grabado del vientre materno, una memoria celular que queda grabada en tu cuerpo del vientre materno, que fue programada desde el vientre materno cuando tú estuviste en la barriguita de mamá. Eso al día de hoy es posible. ¿Es real? No es real. Pero hay que liberarlo aquí a nivel inconsciente. Y ese es el trabajo que hacemos en el programa de plenitud emocional. Hay que liberarlo a nivel inconsciente y sanarlo. Voy a dar la tercera forma de cómo, valga la redundancia, se origina o se puede originar la ansiedad. Si de repente, mi querida Rosetta, me invento yo, tú te llamas María, no sé, María García, y tú tuviste una tía o una abuelita o una tía abuelita que se llamaba también María García, por decirlo, Ajá, ¿vale? ajá. Y esa Mismo abuelita, nombre, mismo así nombre. es, mismo nombre, o misma sigla. Puede ser que era Mónica García y ahora la nieta se llama María, pero para el inconsciente las mismas siglas es lo mismo. Moni, Okay. MG es lo mismo. El inconsciente no diferencia en las personas. Entonces, esta tía abuela, pongamos que esta tía abuela era una persona que vivió un gran choque de ansiedad y sufría mucho ataque de ansiedad. Y de repente te ponen el mismo nombre de esa tía abuela. Tú heredas esa información. ¿Para qué? Para que tú puedas, y eso son las cosas que nosotros decimos, pero qué injusto, Rosetta. Nosotros decimos desde el ego, ¿no? Pero desde la mentalidad de riqueza y abundancia, que es lo que es lo que enseñamos, buscamos decir, si a mí me elegiste ancestro para liberar esa información, es porque yo soy capaz y es porque yo soy la escogida para liberar y yo tengo el poder de liberar y romper ese patrón. Entonces ahí es por lealtad que has heredado esa información para tú poder hacer el duelo o liberar el dolor o la emoción de esa tía abuela que vivió ese choque de ansiedad, que no supo cómo liberarlo, que no supo cómo sanarlo y que a lo mejor esa tía abuela ni siquiera tuvo hijos y de repente tú eres la nieta por parte de la hermana. ¿Me explico? Entonces, son tres formas de cómo se origina la ansiedad. Ojo, esto desde la forma más profunda, desde el inconsciente, que es mi gran especialidad. Ir a sanar desde la profundidad del inconsciente y es por eso que la ansiedad sí se sana. Pero es importante entrar a conocer tu información, es importante conocer esa información, conocer tu historia, conocer lo que percibió tu niña interior y desde ahí va todo a empezar a surgir. Por ejemplo, Rosetta, ahorita yo acabo de salir de una masterclass que estuve con personas que estaban entrando al programa de plenitud emocional. Y de repente hay gente que dice, yo entré sí, sin saber nada, pero durante la masterclass iban saliendo cosas que yo pensé que las tenía bien guardadas y que nunca las recordaba. Cuando tú pones la intención, la información va a salir, porque tú ya estás preparado para sanarlo y para gestionarlo. ¿Qué te parece, mi querida? Estoy sorprendida, sobre todo con lo que comentaste de esa lealtad ciega que podría ser por el mismo nombre de un antepasado o si no por las iniciales, pero literalmente por las iniciales, Johanna. Totalmente. Así es. Wow. Pero tiene que ser de lanzang, o sea, tiene que ser pariente tuyo. Sí, 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 pero por ejemplo, ¿sabes qué a veces pasa también, mi querida Rosetta? Por ejemplo, a veces pasa que tú tuviste un vecino que para ti fue como tu tío querido, como tu papá queridísimo, y de repente se convierte en familia. Eso también impacta, también Claro. impacta. Para las personas que se están conectando en este preciso momento, el tema que estamos tratando hoy es sal de la ansiedad y siente paz sanando tu niño interior, para que estén al tanto de cuál es el tópico que estamos desarrollando y tratando. Johanna, según tu expertise de tantos años de experiencia y obviamente ayudando a erradicar la ansiedad de tus pacientes y personas a quienes pues brindas tus servicios, cuéntanos por qué la ansiedad se apodera de uno. Wow, mira, la ansiedad se apodera de uno porque a nivel inconsciente el sentido de la emoción o de la sensación de ansiedad lo que está diciendo es peligro, 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 posible peligro, 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 y nos anticipa a podernos conservar para ante un posible peligro que puede venir, que te voy a decir que al día de hoy no es real. Okay. Porque como por ejemplo, el ejemplo que te di a los 5 años, ver a esta persona, estos movimientos bruscos,
mi inconsciente decía peligro, 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 posible golpe, pero yo no identificaba que era posible golpe. O sea, yo no lo entendía que era un posible golpe. Wow. ¿Me explico? No lo identificaba hasta que no haces esa autoindagación, que es lo que enseñamos en el programa de plenitud emocional. Entonces, la ansiedad te aparece porque lo que quiere es que tú sanes. La ansiedad lo que quiere es que tú Claro. sientas paz. Y es algo loco, porque uno puede decir, pero es el antónimo de paz. Sí, pero nuestra biología, las enfermedades y síntomas físicos, lo que nos quieren es beneficiar. Johanna, tú estás loca, ¿cómo vas a decir eso? Es que lo que quieren es mostrarte algo que está ahí atrás, pendiente por sanar y por liberar, para que tú salgas de ese síntoma físico. El síntoma físico, la sensación o la experimentación de algo, lo único que dice es, aquí está el problema, sáname para que ya me vaya y yo cumplo y he cumplido la misión. ¿Me explico? Entonces, la ansiedad tiene una intención positiva de volver a la paz, de ir a un viaje de transformación, de hacer un trabajo interno, que mi querida Rosetta, nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie lo va a hacer por nosotros porque solo nosotros hemos vivido la propia historia que nuestra niña interior ha interpretado. Entonces, la ansiedad tiene esa intención positiva de invitarnos a un viaje de interior, de transformación profunda, al encuentro con ese niño interior, para decirle, mi niño interior, ya no hay peligro. Ahora yo soy la adulta o el adulto que te cambia la percepción y que elegimos vivirlo de una manera diferente. Pero para eso hay que hablar a ese niño interior, hay que autogestionar ese niño interior. Para eso hay que permitirte incluso liberar la emoción a lo mejor del choque que fue. ¿Me Claro. explico? Y sobre todo imagínate las personas que en ese momento hubo descubrimiento, mi querida Rosetta, yo no sé si me ves o no me ves, pero yo estoy haciendo el sueño de que tú sí me ves, mi No, querida. mi amor, no te veo, pero yo te estoy escuchando y estoy en presencia. Estoy aquí conectada Me contigo y encanta, me es como encanta. si te viera esa sonrisa preciosa que siempre tienes y esos ojos llenos de luz y de vida. Vale, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Entonces, el tema de la ansiedad, lo que te está haciendo es notificarte que hay un miedo y por eso la niña interior incluso se anticipa. Y cuando experimentamos ansiedad, me estoy anticipando lo que ya se va a preguntar más atrás, más muy seguramente adelante, es porque Tranquila, estamos no muy te en el preocupes. futuro, estamos muy en el futuro, muy en el futuro. Entonces, estamos y entramos en una alerta del control y es por eso que generamos tanta ansiedad y nivel de cortisol en nuestro cuerpo. Y es importante escuchar al cuerpo, es importante escuchar a los síntomas, porque siempre, siempre, siempre nos van a decir dónde está la solución per se. A ver, entonces tenemos el poder de volver a la paz, mi querida Así Johanna, es, cambiando la percepción a nuestra niña interior. Entonces eso es posible efectuando ese proceso, esa metodología. totalmente. Mira, la clave está, y parece a lo mejor tan sencillo, Rosetta, parece muy sencillo, pero realmente lo es. Pero para eso tienes que tener las herramientas y la metodología, ¿ok? Y la clave está en cambiar la percepción a la niña interior. Cambiar la percepción a la niña interior. Y cuando tú le cambias la percepción a la niña interior, y te voy a dar un ejemplo, porque para mí es importante salir a otro ejemplo. Y con esto voy a dar un ejemplo. Era una persona adulta, una mujer hermosísima, que tenía problemas alimenticios, primero, tenía Ujú. experimentaba mucha ansiedad, sobre todo en el momento que iba a comer y no comprendía por qué y tenía problemas alimenticios. Y también atraía relaciones de parejas muy tóxicas, de un vínculo tóxico, de mucha discusión, de mucha pelea. Cuando entramos a realmente sanar y ver dónde está el momento o descubrimiento de su ansiedad en su infancia, se lleva alrededor de los 8 o 9 años, cuando de repente ella observa cómo su papá llega a la casa y le exige la comida a mamá. Mamá no tiene listo como papá quiere la comida y en ese momento papá coge el plato estrella hacia la pared, golpea la mesa para casi que la trizó, escucha gritos, discusión, insultos, ¿ok? Y ese niño interior está llorando ahí Wow. bajo un mueble, acogida, y ella observa todo eso. Es un gran trauma que le quedó vivido. En este momento hubo descubrimiento y era la razón del por qué cuando era adulta y iba a comer, incluso los alimentos que hubo en ese momento hubo descubrimiento, iba a comer y de repente le entraba una sensación de ansiedad, le entraba una sensación de que incluso le tenía alergia a tus propios alimentos, porque eso es lo que pasa, no le tienes alergia a los alimentos, es la alergia
al rechazo de esa situación que se vivió en la infancia, que fue muy traumática y que fue muy dolorosa. Entonces, ¿qué hizo esta persona al entrar a sanar el momento wow de descubrimiento? Pudo entrar realmente a reconocer que cada vez que ella está en la comida, ¿qué le decía la sensación de ansiedad? Posible peligro. Va a volver de nuevo un plato estrellado. Va a volver de nuevo, te vas a sentir sola y abandonado al lado del mueble como estuviste ahí a los 8 o 9 años. Va de nuevo ver a mamá que está llorando o triste. ¿Es real a la edad de mi clienta que tenía 28 años? No era verdad. No era verdad. Pero ella, en el momento que empieza a cambiarle la percepción a su niña interior, es la mi niña interior, ya no somos la niña de 8 o 9 años, ahora yo soy tu adulta amorosa, yo estoy aquí para ti, entramos a perdonar a papá, entramos a perdonar a mamá. La comida, cambiar la creencia limitante originada de la ansiedad, la comida es algo saludable y la comida también da paz. Entró a sanar el vínculo y a vincular la comida con paz. Y en ese momento es cuando ella logra, en este proceso, que es un programa realmente de aproximadamente 5 meses, el programa de plenitud emocional que sana la niña interior en profundidad, ella logró hacer las paces con la alimentación, logró realmente poder bajar de peso, pero sobre todo calmar la ansiedad. Incluso hay un testimonio bello de ella en el YouTube que ella dice: aprendí a conectar conmigo y a sentir paz, a identificar esos detonadores que me generaban ansiedad para volver a la paz y no detonarse cuando escuchaba un grito o cuando escuchaba un golpe fuerte, sino poder gestionar y acompañar a ese niño interior de cambiar la percepción, de decirlo: ya no hay peligro, nadie va a golpear a nadie, nadie va a lanzar el plato, yo estoy aquí para ti, no vas a estar sola, mi niña interior. Y cuando hay esa introspección y ese nivel de conciencia, tu cuerpo empieza a relajarse porque ya hay un cambio de pensamiento y científicamente, mi querida Rosetta, ya está comprobado científicamente que dentro de las siguientes 2 horas, cuando tú haces un cambio de percepción, hay nuevas conexiones neuronales con ahora el sentimiento y la emoción de paz que está creando tu nuevo yo, producto de que tu adulta amorosa ha cambiado la percepción a tu niño interior. Y eso es maravilloso y eso es lo que quisiéramos en este live dejar, de dejar ese conocimiento de valor de que es importante entrar a cambiar en la percepción a la niña interior para comenzar a llenarla de paz, para volver a la paz y sanar en diferentes capas de cebolla ese momento de alto impacto que fue muy doloroso. Aquí tengo en un guión, en un escrito que dice: autoconocer tu información para sanar y dejar ir, autogestionar tus emociones, cambiar de percepción, blindar tu espacio y ambiente emocional de paz, meditar, estar en contacto con la naturaleza y comida clean. Y aparte de eso, dice, dato científico por parte del doctor en neuropsicología, investigador en neurociencia afectiva, bueno, que da allí lo que nos acabas de comentar, lo de las 2 horas. Richard Davison, un ex catedrático de Harvard. Exactamente. Ajá. Científicamente Debemos estar comprobado. dispuestos a asumir y aceptar que la vida se compone de etapas y somos cambio y se pueden hacer los cambios y novedades. Wow, es impresionante. O sea, Dios mío, cómo a veces nos aferramos, ¿no? A identidades que nos hacen sufrir y bloquean nuestro crecimiento, pero que al fin y al cabo el sufrimiento es una resistencia al cambio, pero que sí es posible realizarlo si uno, ¿sabes?, se llena de valor y toma la decisión de de hacerlo, por ejemplo, como inscribiéndote en el programa Plenitud Emocional. Mira que tú dijiste algo, Rosetta, que me gustaría abordarlo, que tú decías, para realmente, parte de las herramientas para salir de la ansiedad y ganar paz es cuidar tus ambientes emocionales, que yo lo dibujo como un globo, y en ese globo tú solo entras a ese globo lo que te dé paz. Lo que no te da paz, lo quitas. Lo que no te aporta paz, lo quitas. Y en eso hablamos: amistades, comportamientos, actitudes, pensamientos, frases negativas. ¿Sí me explico? Entonces lo vamos quitando esa burbuja Claro. y vamos construyendo en esa burbuja solamente lo que te dé paz. Y esa es una forma de tú blindarte, eso es una forma de tú cuidar tu ambiente emocional para vivir en un nuevo
estado de salud emocional, de salud mental e inclusive de salud física per se. Cuando nosotros hablamos de poner límites, el primer poner límites es a nosotros mismos. El poner límites es parte de cambiar nuestra percepción. Y en la ansiedad, a veces la ansiedad, tanto que venga por la infancia, el vientre materno, o que venga heredado del sistema transgeneracional de nuestros ancestros o antepasados, la ansiedad realmente tiene un significado, como dije, de traer paz, pero sobre todo de tú elegir cómo vivirlo y tú sacar una resiliencia de esa paz, de esa situación de ansiedad. ¿Qué trae a enseñarme? ¿Qué trae a enseñarme? A que yo me amo, ¿qué trae a enseñarme? A fluir, a soltar el control, a confiar en la vida, a confiar en el proceso, a confiar que todo obra para mi mayor bien siempre, a confiar que hay una inteligencia divina, Dios, para mí, como tú lo quieras llamar, hay una inteligencia divina que siempre te está guiando, que siempre te está conduciendo por el mejor camino. Hay un Dios o una inteligencia divina que siempre quiere lo mejor para ti. El universo siempre se está organizando para tu mayor prosperidad, abundancia. Entonces, si en este momento estás pasando una situación de ansiedad o experimentando una situación de ansiedad, es momento de observarte, de escuchar tu cuerpo e ir a conocer cuál es ese momento, wow, descubrimiento en la infancia. ¿Qué es lo que está dominando el día de hoy tu percepción que no es real y es la razón por la que al día de hoy estás experimentando ansiedad? Rosetta, ahí nos han dejado una pregunta que me gustaría poderla responder si te parece. ¿Te parece? Vamos para allá. Dice una Mira, persona, veía como mi papá maltrataba a mi mamá. De hecho, hoy en día tengo con carácter y actitudes que hieren a los demás. Mira, voy a contestar a esta pregunta. Muy seguramente, hablando desde el punto de vista de la ansiedad, si tú ves algo que es injusto o si tú ves que es algo que es violencia, muy seguramente te va a disparar. Pero voy a decirte algo, que eso es lo que enseñamos en el programa de Plenitud Emocional. Cuando la niña interior se siente estresada o se siente insegura, la niña interior va, si quiere ganar, va a repetir el mismo comportamiento de la persona que ella percibió que ganó en un momento wow de descubrimiento, es decir, en un momento de alto impacto en la infancia, va a repetir el mismo comportamiento de esa persona, de ese papá o de esa mamá, aunque haya sido lo que le dolió más. Por ejemplo, en tu caso, mi querida aquí, que nos escribiste, Erika, me dices que a veces tiendes a ser como tu papá, en herir a los demás, como lo hizo tu papá con tu madre, y cuando tú haces eso, quiero que sepas que es tu niña interior que de una forma inconsciente se está sintiendo insegura y quiere sentir seguridad o quiere sentir que va a ganar y se va a anticipar y repite el patrón del comportamiento de la persona que ganó en ese momento, wow, descubrimiento, aunque sea tóxico, aunque sea lo que no te gustó, pero estás programada, el niño interior, cuando está en una situación de peligro, hace el comportamiento aprendido de papá o de mamá que ganó y que percibió que ganó en el momento de descubrimiento. Es decir, en este caso, papá hirió a mamá, por eso tú hieres a otras personas. En el caso, a lo mejor otros se han de golpear, golpeó o gritó, golpeas y gritas, y no comprendes por qué. Y esto yo lo veo en todas mis sesiones del programa de Plenitud Emocional, en donde le digo, tu niña interior está atrapada en una lealtad invisible, quiere decir que hay un momento, wow, descubrimiento en la infancia, ahí, no sé a qué edad pasó eso, pendiente por sanar. Y tercero, que aprendas a reconocer que eso no es ganar y que no hay que seguir en ese sentido de supervivencia. Puedes elegir hacerlo diferente y hoy tienes el poder de hacerlo diferente. Ya no eres la niña que en ese momento para la niña le funcionó eso, pero ya no te es más funcional. Elige soltar y dejar ir. Y sobre todo, aprendes a ese momento para que aprendas a gestionar la ansiedad e inclusive tú dejarla de traer para tú cortar ese patrón de también herir a los demás. Wow, impresionante, mi querida Rosetta. sí, 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 de verdad, todos aquellos que estén conectados, que quieran compartir alguna anécdota o si no, si quieren hacer alguna consulta a Johanna aquí en vivo, lo pueden realizar con toda confianza y recuerden que pueden escribir paz para que se les brinde más información relacionada a cómo pueden salir de la ansiedad y obviamente conocer un poco más acerca del programa de plenitud emocional. Se puede decir que en el 2020, cuando se dio la pandemia de COVID-19, Ay, del sí. coronavirus, que todo el mundo estaba confinado en casa, que
pues se puede decir, la gente estaba trabajando de manera remota, otros quedaron desempleados, a otros les suspendieron sus contratos, los chicos estaban en casa, luego estaban también en homeschool. Había mucha incertidumbre, se puede decir que agonía, una odisea, era literalmente una pesadilla porque nadie sabía lo que estaba pasando ni lo que iba a pasar y había mucho miedo, temor en el ambiente, nerviosismo, etcétera. Por lo cual, eh, la percepción de todos es como que allí es donde explotó esto de, ¿sabes? ¿No? Como que hay que brindar, sobre todo, mucha información referente a salud mental, porque habían personas que por ese confinamiento y sobre todo por la incertidumbre estaban pasando por episodios de ansiedad, etcétera. Y otra de las cosas que podemos hablar referente a esto es que este año en la película Intensamente, ¿sabes? Surgió lo del personaje de la ansiedad y sirvió Ansiedad, mucho para poder ilustrar, total. de poder ilustrar básicamente cómo viene siendo esta situación, ¿no? Entonces, abordando esto, me gustaría, mi querida Johanna, que nos digas, según tu expertise, ¿cuál es la diferencia entre la depresión y ansiedad, por favor? Mira, primero voy a explicar eso y de voy a entrar un poco en el tema del confinamiento porque es algo que se ha dado secuelas hasta el día de hoy. Pero la gran diferencia es que la depresión está muy en el pasado y que estás en el pasado, y la ansiedad es que está en el futuro. Por eso la ansiedad busca el control, pero el control para que no me pase lo que me pasó en el pasado. Me explico, para no volver a vivir lo que también me pasó en el pasado. El tema es que la depresión es una acumulación de una tristeza tras otra tristeza, tras otra tristeza, y está en el pasado queriendo liberar esa tristeza, y la ansiedad es una acumulación del miedo, del miedo, del miedo tras el miedo, y está muy en el futuro, en que no me vuelva a pasar lo que me pasó anteriormente. Y tú hablando del tema de la ansiedad, lo vimos en esa película de las emociones que sacó Disney, Pixar, ¿ok? Vimos literalmente cómo la ansiedad que hacía, el control, quería tener el control de todo en la película, ¿verdad, Rosetta? Quería tener el control excesivamente de todo y llega un momento, quiero que vean al personaje, llega un momento donde ya se perdió a sí misma, no sabe dónde está la mano, todo va en un piloto automático, todo está en un piloto automático. ¿Por qué? Porque cuando llegas a ese control excesivo, te perdiste a ti, dejaste de vivir tu vida. Ya el nivel de cortisol está tan alto que inclusive puedes llegar a colapsar. Por eso es importante entrar a gestionar el estrés que generado por una ansiedad. Y el tema es que la ansiedad se piensa que es lo desconocido, pero te quiero decir que no. La ansiedad fue fundamentado en algo que se vivió en tu infancia en el pasado. Ahora, yendo a lo que Rosetta hablaba del tema del COVID, ¿qué es lo que pasó en el COVID? Nos movía lo mismo, no tengo el control. Y ahora sí era algo externo que salía de nuestras manos del control, iba mucho más allá de que me movía una escena o me movía un recuerdo de la infancia pendiente por sanar, iba más allá, porque la realidad era, tienes que cuidarte porque te puedes llegar a morir. Ahora, el tema es que al no haber gestionado y no saber de a lo mejor qué me movía, que a lo mejor sí me viví en la infancia y me generaba un miedo absoluto, más el otro miedo, el propio miedo era lo que hacía que uno se dañara y tenga el propio COVID y que el virus venga a nosotros, porque en el momento que tienes miedo se te bajan las defensas. Entonces, por eso es importante aprender a soltar y fluir. Y sabes qué, cuando nos genera ansiedad, mi querida Rosetta, es que estamos en contra del cambio, que hay que adaptarnos al cambio para también volver a la paz. Y cuando nos cuesta el cambio, mi querida Rosetta, es porque en la infancia hubo cambio y fue muy doloroso. O te cambiaste de casa, o de escuela, o a lo mejor un papá o mamá se fueron a trabajar al exterior, o alguien murió, o hubo un cambio de, no sé, de escolaridad y generó una ansiedad terrible. Entonces, es importante entrarlo a reconocer. Por ejemplo, yo recuerdo, a mí me cambiaron justamente en el último año de primaria y para mí los cambios era una sensación de ansiedad. Cuando de repente a mi hija le tocaba cambiarse, yo no comprendía por qué experimentaba ansiedad horrible. Y era porque a nivel inconsciente, y esto nos pasa mucho, proyectamos como padres nuestras heridas en nuestros hijos, ¿ok? Y no visualizamos a nuestros hijos, sino que estamos visualizando a nuestro niño interior herido a través de nuestros hijos, proyectado a nuestros hijos, viviendo lo mismo
que nosotros vivimos. E inclusive puede ser que no sea así, pero lo interpretamos de esa manera. Inclusive proyectamos la ansiedad en nuestros hijos. Y a veces la ansiedad también viene por un tema aprendido. Si vi que mi mamá era muy ansiosa y muy del control, y esa fue la relación, tú aprendiste que ansiedad también es amor. Aprendiste que esa es la forma de gestionar tus emociones. El descontrol, la sensación de ansiedad, se calma con una pastilla. ¿Me explico? Entonces, hay todos estos elementos y esta película la recomendamos muchísimo y para quienes quieran pueden escribir la palabra paz para poder recibir la información del programa de Plenitud Emocional y aprender a gestionar la ansiedad. Estamos próximamente, este 17 ya de octubre, a iniciar el programa de Plenitud Emocional y es hermoso ver cómo la gente se permite, sobre todo había un testimonio que me gustó mucho, Rosetta, que decía, doy gracias a este programa porque me permití ser vulnerable. Yo temía ser vulnerable. Y gracias a que me he permitido ser vulnerable, que es expresar tus emociones, me he permitido calmar la ansiedad y apostar a una nueva relación de pareja, porque a esta persona le daba mucho miedo el tener una relación de pareja y comprometerse con una pareja, le daba una sensación de ansiedad que no te puedo explicar. Una sensación de ansiedad que era terrible y era porque vivió en una infancia donde unos padres discutían violencia agresiva, violencia física, en donde para ella comprometerse era peligro, le generaba una sensación de taquicardia horrible. Entonces comenzamos con ella a sanar esos diferentes momentos de alto impacto en la infancia. A ver, me gustaría saber, Johanna, entonces, integrar nuestro pasado es clave para calmar la ansiedad. ¿De qué forma se logra esto? Totalmente. Integrar nuestro pasado significa sanar nuestro pasado para convertirlo hoy en sabiduría, para agradecer hoy los aprendizajes. Sanar el pasado significa ir a esa niña interior, recogerla y abrazarla donde se quedó ahí bajo la escalera, ahí escondidita, ahí en la cama llorando o lo que fuera, esa niña interior, abrazarla y llenarla de amor. Ir a esos momentos, wow, descubrimiento, esos momentos que fueron dolorosos, para sacarla de ahí, para llenarla de amor. Y eso es realmente sanar tu pasado, reescribir tu pasado, convertir tu pasado en sabiduría. Porque la ansiedad no es otra cosa que una alerta al día de hoy, mi querida Rosetta, que no es real de algo que pasó ahí atrás. Entonces, para aprender realmente a calmar la ansiedad y pasar de la ansiedad a la paz, hay que conocer qué percibió tu niña interior en un momento o descubrimiento y sobre todo, mi querida Rosetta, los disparadores emocionales que hubo en ese momento o descubrimiento. Saber los disparadores emocionales que hubo en ese momento o descubrimiento. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, yo me acuerdo una vez un caso, mi querida Rosetta, de una cliente que venía con pastillas del psiquiatra por la sensación de ansiedad. Y a ella le daba tanta sensación de ansiedad que de repente no le comunicaran las cosas. No le comunicaran las cosas o no le digan o hagan como que no ha pasado nada. Y resulta que tiene 6 años, su mamá muere, ok, e hicieron como que no pasó nada. No le comunicaron, o sea, su mamá se va al hospital, su mamá muere y ahí no le comunicaron, hicieron como que no pasa nada, no le explicaron nada. Entonces ella detonaba y generaba ansiedad cada vez que los disparadores emocionales de esa escena de los 6 años de mi cliente. No le explicaban, no le contaban. Wow. Alguien sale y no regresa. Eso comprenderás lo que significaba para ella que salgan sus hijos de la puerta, que su Qué marido salga de duro. la puerta. Qué duro esa sensación de ansiedad, fuerte. Horrible. Horrible, pero porque a nivel inconsciente, todos estos disparadores emocionales de los 6 años, cada vez que ella los veía ahora en la vida de adulto, como no conocía su momento de descubrimiento, le decía peligro, posible pérdida, pero ella no entendía que era posible pérdida, solamente sentía la ansiedad. Cuando empezó a conocer el momento de descubrimiento, es que realmente pudo ver que, wow, es que mi inconsciente percibe que va a haber un peligro, una posible pérdida. ¿Es real al día de hoy? No es real. Había que hacer el duelo y perdonar a todo lo que se había vivido ahí a esos 6 años de edad. Uf, wow, es Fuerte. muy profundo esto. A ver, cuéntame una cosa, Johanna. Entonces, yo le diría aprendizaje. ¿Cuál es el aprendizaje que brinda la ansiedad? O en este caso, ese regalo de conocimiento que podría traer. Sí, la ansiedad lo que te regala es poder
saber que ya no estás en un peligro. Y la ansiedad obviamente te regala paz, pero esa paz la vas a conseguir a través de lograr comprender que ya no hay peligro. Pero tienes que entrar a identificar cuál es el peligro que percibió tu niña interior. Porque atrás de cada sensación de ansiedad hay una información del inconsciente que vivió la niña interior que te dice, posible peligro, alerta, 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 alerta. Y hay que identificar cuál en teoría es esa alerta, hay que identificar cuál es ese peligro que al día de hoy no es real. Y para eso requieres realmente ir a conocer ese momento wow de descubrimiento, donde se vivieron estos disparadores emocionales para cambiar la percepción. Entonces la pregunta aquí sería, mi querida Rosetta, ¿cómo identifico, Johanna, esos momentos, esos disparadores emocionales? Fácil, cuando te estés experimentando ansiedad, un ejercicio práctico que aquí le damos con mi querida Rosetta es, ¿qué es lo que más me estresó? ¿Qué es lo que más me estresó? ¿Qué es lo que más me estresó? De eso, porque a veces, Rosetta, lo que tendemos a contarnos la historia, bla, 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 y comienza... No, apaga el ruido mental, que a veces es el ego que está hablando. Y pregúntate, ¿qué de eso es lo que más me estresó? ¿Qué de eso es lo que más me estresó? ¿Qué de eso es lo que más me estresó? E identifica cuál fue la mueca, los ojos, el grito, el movimiento en el cuerpo, ¿qué fue lo que más te estresó? En el momento que tú empiezas a conectar contigo y empiezas a preguntarte, ¿qué fue lo que más me estresó? En ese momento vas a decir, wow, es que me molestó, por ejemplo, en mi caso, los gestos agresivos. ¿Dónde yo viví eso en la infancia? Que lo estoy percibiendo como que fuera un peligro, pero no es real al día de hoy. Ah, wow, lo viví ahí a mis 5 años. Con ver y decir, wow, es que ya comprendo. Mi inconsciente decía, posible golpe, peligro, posible golpe, no es real. Y tú ir a ese niño interior y cambiarle y decirle, oye, ya no va a haber golpe, esa persona no te va a golpear, esa persona a lo mejor hizo esos movimientos porque algo tenía. Pero no es que te vea, Claro. ya nadie te va a golpear. Ahora yo soy la adulta amorosa de 38 años, quien te abraza y te doy esta sensación de paz, estamos en un ambiente seguro y protegido, todo ha cambiado. Y en ese momento en que tú le dices a la niña interior, yo estoy aquí para ti, ya no hay peligro, nadie te va a golpear, la paz comienza a volver a ti. En mi caso, Rosetta, como lo trabajo diariamente, vino así, se me fue la sensación de taquicardia, no tuve ni siquiera que decir nada. O sea, quiero decirles que se puede llegar a un punto donde solo reconocerlo y se te va, porque ya estás en ese trabajo diario. Para mí es vivir en plenitud, en ese trabajo diario de autoconciencia, de autorreflexión, de autoindagación, de autogestionar tus emociones, de liderar tus emociones. Y para mí, Ah, el regalo de la ansiedad es sentir paz. Es hermoso, pero hay que sentir. conocer la herramienta. Sentir paz. Cada vez que tú sientes ansiedad, recuerda que es un regalo de paz. Y el aprendizaje siempre va a ser la paz, a través de identificar el peligro que no es real al día de hoy, porque realmente no lo es, no es el día de hoy, no lo es el día de hoy. Y para eso hay que cambiar esa creencia también. Hay muchas creencias que se derivan de la ansiedad que no son al día de hoy. Por ejemplo, los hombres son infieles. Entonces viene un hombre y te genera estás saliendo con alguien o no te contestó el teléfono y te comienza una sensación de taquicardia. ¿Por qué? Porque es una creencia limitante heredada a lo mejor de mamá que repetía, los hombres no son fieles. O decía, todos los hombres son infieles. Y de repente comienzas a salir con una pareja, no te contesta el teléfono y enseguida la sensación de taquicardia, de ansiedad. Me va a engañar, porque te recuerda la creencia. Hay que cambiar la creencia que te genera ansiedad. Hay que identificar la creencia que te genera Creencias ansiedad. limitantes. Hay que identificar la creencia limitante que te está generando la ansiedad. Es totalmente importante. Totalmente importante. Vamos ahora a una parte importantísima y crucial. Es importante que por favor todos presten atención, tomen nota o si no, bueno, este live queda guardado para que puedan recurrir a él cuando sea necesario. Johanna, ¿qué pasos son cruciales para sanar la ansiedad y sentir paz desde el inconsciente? Para mí, el primer gran paso es, si tú ya sabes que estás experimentando ansiedad, ¿ok? Y que a veces la gente no sabe que está experimentando ansiedad, Rosetta, porque ya se le hizo costumbre y piensa que eso es la normalidad de la vida. Lo primero es reconocer que estás experimentando ansiedad. ¿Cómo reconozco que estoy experimentando ansiedad?
Tengo un miedo que no puedo explicar. Me da una sensación de miedo a que no sé qué va a pasar, un miedo tras otro miedo, un miedo que no se puede explicar, un miedo intenso, 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 es una sensación de ansiedad. Dos, si estás experimentando ansiedad, haz un stop. Yo le llamo 5 minutos de plenitud. Haz stop, 5 minutos de plenitud, stop y dedícate a autogestionar tus emociones. Sí, aquí pasa algo, como lo dijimos, atrás de la ansiedad hay un regalo de paz y es importante entrar al tercer paso, entrar a identificar qué es lo que mi niña interior está percibiendo como peligro que al día de hoy no es real. Y por ejemplo, en el peligro puede ser también la creencia limitante de que la mamá decía de pequeño, no confíes en los hombres son malos o los hombres son infieles y de repente estás empezando una relación y quieres confiar y hay una sensación de ansiedad porque te recuerda que mamá decía eso de pequeña. Entonces, aprende a ver el peligro que representa la ansiedad, que no es real. Dice peligro, peligro, te pueden engañar, peligro, peligro, te van a traicionar. No es real, peligro, peligro, posible golpe. No es real al día de hoy. Entonces, identificar la ansiedad, ¿qué te trae como peligro y como mensaje para sanarlo e integrarlo en ti, cambiar la percepción? Entonces, dado que he identificado cuál es el peligro o la creencia que no es real al día de hoy, entra a cambiar la percepción a la niña interior. Entra a cambiarle, mira mi niña interior, ya no somos la niña interior ni de 5, ni de 6, ni de 8, ni de 10, ni de 11 años. Yo soy ahora la adulta amorosa que te cambia la percepción. Ya nadie te va a venir a engañar, yo no soy mamá, o nadie te va a venir a golpear, ya no va a pasar esto, hemos crecido, estamos en un entorno seguro y protegido, todo está bien, comprendo lo que viviste, te permito liberar la emoción que sentiste, yo comprendo lo duro que fue para ti, o yo comprendo lo que percibiste, te sentiste sola, te sentiste de tal manera, te sentiste muy vulnerable, no a lo mejor nadie te pudo haber gestionado tus emociones, lo comprendo, la abrazas y lo llenas de amor a esa niña interior, cambiando su percepción, y desde ahí pones una creencia de plenitud que te empodere o un permiso de plenitud que te empodere. Por ejemplo, si la sensación de ansiedad va provocado, me invento yo, porque mamá decía que los hombres eran infieles y no puedes confiar en el hombre, tú dices, hay hombres también muy fieles, hay hombres también muy responsables y yo atraigo uno de esos hombres a mi vida. ¿Me explico? Dos, tú puedes coger y decir, está bien volver a confiar en el amor, está bien confiar en un hombre,